Entonces, estos son los contenidos de la clase. Vamos a ver un poco de generalidades de las inmunodeficiencias, la clasificación, el abordaje y el tratamiento, que en general no hay tratamiento en la gran mayoría más que el trasplante de médula ósea y la profilaxis como tal con antibióticos. Entonces, en cuanto a los conceptos o generalidades, una inmunodeficiencia pues es un grupo diverso de enfermedades, las cuales, aquí viene lo importante porque como que no quedó muy claro en el otro grupo, a lo mejor yo no fui tan clara. Estas enfermedades deben de ser causadas por una o más anormalidades en el desarrollo, función o ambos del sistema inmunológico. Es decir, pueden cursar ustedes con alguna inmunodeficiencia, pero esta inmunodeficiencia puede ser secundaria a otra patología que no tiene un defecto en el sistema inmunológico y por tanto no es una inmunodeficiencia primaria, sino más bien una inmunodeficiencia secundaria. Entonces, una inmunodeficiencia primaria es justo esta definición que les acabo de dar. Un defecto en el desarrollo o en la función de algún órgano o bien del sistema inmunológico, ¿no? Órgano del sistema inmunológico, célula del sistema inmunológico o como tal un grupo del sistema inmunológico, ¿no? No, inmunidad humoral o celular, etcétera. Y evidentemente estos defectos van a generar un incremento en la susceptibilidad de procesos infecciosos, pero muy importante, esto no los excluye porque también causó un poquito de conflicto en el otro grupo, esto no los excluye de que estos pacientes no puedan también cursar con fenómenos de autoinmunidad, neoplasia y alergia. Entonces, inmunodeficiencia, recuerden, es una función anormal del sistema inmunológico. Es deficiente su función. Autoinmunidad es otra cosa, pero sí que sí la pueden presentar también. Autoinmunidad cuando el sistema inmunológico ataca nuestras propias células o bien también pueden cursar, repito, con neoplasias o alergia. Entonces, con esto podemos decir que las inmunodeficiencias las podemos clasificar en primarias y secundarias. Las primarias, recuerden, vuelvo a repetir lo que dije hace rato, están condicionadas por un defecto propio del sistema inmunológico. El individuo nace con algún defecto genético que le condiciona una disfunción del sistema inmunológico o bien hay un defecto en el desarrollo del mismo. Las secundarias, repito, propiamente no es un defecto del sistema inmunológico, sino más bien alguna condición, ya sea anatómica, algún proceso infeccioso o alguna enfermedad condiciona que el sistema inmunológico no funcione adecuadamente. Entonces, ejemplos de inmunodeficiencias secundarias, donde, repito, propiamente no hay un defecto del sistema inmunológico. La prematurez, el individuo prematuro pues va a tardar un poquito más en que su sistema inmunológico madure y alcance su función óptima para contrarrestar los procesos infecciosos del ambiente. Dos, pacientes que cursan con, ¿cómo se llama? Con patologías neoplásicas y que están sometidos, o también patologías autoinmunes, que están sometidos a tratamientos inmunosupresores, también pueden cursar con una inmunodeficiencia secundaria, pero propia de la enfermedad o bien propia del tratamiento de la enfermedad. Los pacientes con trastornos metabólicos como diabetes mellitus, galactosemia, los pacientes que son sometidos a una cirugía, los pacientes que sufren grandes quemaduras también cursan con una inmunodeficiencia, pero vuelvo a ser repetitiva, es secundaria al proceso. Entonces, ¿qué desórdenes condicionan una susceptibilidad a procesos infecciosos recurrentes? Y vuelvo a hacer hincapié sin necesidad de que estemos hablando de una inmunodeficiencia primaria.
defectos anatómicos como los defectos cardíacos o estenosis uretral, o bien, sobre todo defectos cardíacos como las valvulopatías o los defectos a nivel del uréter, pueden condicionar en este caso infecciones recurrentes de vías urinarias, defectos cardíacos, infecciones respiratorias de repetición, defectos obstructivos como el asma o inflamatorios como el asma, la rinitis alérgica también condicionan infecciones recurrentes, la fibrosis quística también condicionan infecciones recurrentes a nivel de vía pulmonar, algunas afecciones de piel también condicionan infecciones recurrentes como la dermatitis atópica, las quemaduras, como les mencionaba, metabólicos como la galactosemia, la uremia, la diabetes mellitus también pueden condicionar susceptibilidad a procesos infecciosos recurrentes sin que estemos hablando propiamente de una inmunodeficiencia primaria. Presencia de cuerpos extraños, ustedes lo saben, los cuerpos extraños también pueden condicionar procesos infecciosos como la presencia de catéteres, válvulas cardíacas o bien la presencia de sondas urinarias. Estoy grabando. Entonces, todos estos factores como tal condicionan infecciones recurrentes. ¿Qué otros grupos de pacientes pueden condicionar o pueden ser vulnerables a infecciones recurrentes? Los pacientes que nacen por cesárea, los que tienen prematurez o una alteración en la maduración fisiológica del sistema inmunológico, los pacientes que no tuvieron lactancia materna, que viven en ambientes muy contaminados, pacientes que cursan con enfermedades alérgicas o bien, repito, pacientes que tienen defectos estructurales o bien defectos en la función de algún órgano. Está bien. Pero quienes sí, que además cursan con, o en quienes sí podemos pensar en una inmunodeficiencia primaria y que per se también tienen infecciones recurrentes, en aquellos en los cuales sospechemos una alteración como tal genética, ¿no? Entonces, las inmunodeficiencias primarias, ya hablando ¿Tienes clase ahorita, no? de lleno en todo lo que acabo de mencionar es propiamente de inmunodeficiencias secundarias. Ahora, los pacientes que cursan con inmunodeficiencias primarias, la gran mayoría tienen afección o anomalía de un gen. Por lo general, también la gran mayoría son de tipo autosómico recesivo. Generalmente se diagnostican en la infancia o deberían de diagnosticarse en la infancia, y algunos otros, y no tan despreciable el porcentaje, se diagnostican hasta la adolescencia o hasta la edad adulta, aproximadamente el 40%. En cuanto a su nomenclatura, la verdad es que es un poquito compleja, pero la clasificación y la nomenclatura es de acuerdo a la célula u órgano afectado, y algunas inmunodeficiencias llevan el nombre de su descubridor. Por ejemplo, la enfermedad de Button. Se han descrito más de 200 inmunodeficiencias, también se han descrito más de 140 afecciones a nivel genéticas, y cada 2 años se actualiza esta clasificación, principalmente por la Liga Internacional, la Unión Internacional de Inmunología. Como les mencionaba, son patologías poco frecuentes, pero no por eso no debemos de conocerlas. Su incidencia es de 1 en 2 millones de recién nacidos. La prevalencia es de 1 en 2.000 a 10.000, y de todas las inmunodeficiencias en el mundo, la más frecuente es por defectos de anticuerpos, y el anticuerpo que se encuentra mayormente afectado principalmente es IgA. Se presenta hasta en uno de cada 500 recién nacidos. Porque tienes que trabajar. Sí. Entonces, como les mencionaba, las inmunodeficiencias más frecuentes, como lo podemos ver aquí, es por defectos de anticuerpos. Le siguen las celulares, por fagocitosis, y las menos comunes son por defectos de complemento. Entonces, si les llegan a preguntar ¿cuál es la inmunodeficiencia más frecuente? Pues ya sea que venga por defecto de anticuerpos o bien como tal defectos
específicos a nivel de, o una deficiencia selectiva a nivel de IgA. Entonces, la clasificación es como tal, la podemos dividir en 8 grupos. Estos 8 grupos, básicamente están divididos en el tipo de célula, como les mencionaba, o el órgano o función afectado. En el grupo 1 vamos a encontrar a las inmunodeficiencias combinadas severas por defecto tanto del linfo T y del linfo B. Los síndromes bien definidos en el grupo 2. En el grupo 3, la deficiencia de inmunoglobulinas o anticuerpos. En el grupo 4, las enfermedades por disregulación inmunológica. En el número 5, los defectos congénitos en el número y función de los fagocitos. En el número 6, los defectos de la inmunidad innata. Y en el número 7 y 8, los defectos autoinflamatorios y deficiencias del complemento respectivamente. Entonces, ¿en quiénes sí debemos de pensar en que puede estar cursando con una inmunodeficiencia primaria? Bueno, aquellos individuos que cursen con infecciones severas, que tengan una evolución atípica, es decir, estos pacientitos que tienen un resfriado común y que en un lapso de 1 o 2 días evolucionan a una neumonía, o bien aquellos pacientes que cursan con una gastroenteritis y que también tienen una evolución atípica con una sepsis, por ejemplo, y que evidentemente van a meritar hospitalización, y con algunas veces falla en el tratamiento regular, ¿no? Que a pesar de haberse atendido, hospitalizarse y tener la administración de antibióticos intravenosos, tienen una evolución tórpida. También podemos pensar en una inmunodeficiencia primaria en aquellos pacientes que cursan con infecciones causadas por patógenos oportunistas o patógenos comensales propios de la microbiota del individuo, como por ejemplo candidiasis extensas, la presencia de molusco contagioso generalizado, la presencia de verrugas severas y extensas, y duraderas, que así como se tratan vuelven a salir. La presencia de complicaciones postvacunales, sobre todo postvacunas por virus vivos o microorganismos vivos atenuados. Acuérdense que este tipo de vacunas vivas atenuadas no deben de ser administradas en pacientes con inmunodeficiencia, ya que muy probablemente les condicionen una diseminación de la enfermedad contra la que se está vacunando. Entonces, los pacientes con inmunodeficiencias primarias sí se pueden vacunar siempre y cuando la vacuna sea de microorganismo muerto o bien no sea vivo atenuado, ¿no? También la presencia de abscesos puede llamar la atención, la presencia o la formación de abscesos recurrentes, y como les mencionaba, las gastroenteritis prolongadas y que los llevan a estados de sepsis también nos hacen pensar en que nuestro paciente puede estar cursando con alguna inmunodeficiencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿Cómo se lleva a cabo más bien el abordaje de un paciente con sospecha de inmunodeficiencia? Bueno, tenemos que realizar una historia clínica bastante minuciosa, la exploración física. Algunos pacientes pueden tener algunas características clínicas o datos patognomónicos que nos puedan hacer pensar en algún grupo especial de inmunodeficiencias. Y finalmente podemos echar mano de laboratorios y estudios para confirmar nuestro diagnóstico. Pero la sospecha diagnóstica es a través de la historia clínica y la exploración física. Entonces, dentro de los antecedentes heredofamiliares es muy importante siempre preguntarle a los pacientes si en la familia ha habido antecedentes de muertes tempranas en niños.
Esto es muy importante porque recuerden que en las inmunodeficiencias combinadas severas, generalmente el individuo o el paciente tiene infecciones severas que lo pueden llevar a la muerte en el primer año de vida, incluso en los primeros 6 meses de vida. A mí me ha tocado pacientes que ya al interrogatorio le pueden preguntar, oiga, ¿y en su familia se han muerto niños a temprana edad? Le dicen, sí. He tenido 1 o 2 niños que han muerto de sepsis, de neumonía en el primer mes de vida, o hay veces que ni siquiera salieron del hospital y murieron en el posparto por procesos infecciosos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones pueden hacernos sospechar en una inmunodeficiencia primaria. Recuerden, las inmunodeficiencias primarias son generalmente raras, pero sí hay que sospecharlas en este grupo de pacientes que cumplen estas características. Algo que también nos puede orientar en el diagnóstico es la edad de presentación de las manifestaciones clínicas. Repito, en aquellos pacientes que tienen menos de 6 meses de edad y ya cursaron con cuadros de sepsis, neumonía, hospitalizaciones, etcétera, pues lo más seguro es que sea una combinada severa. Pero a lo mejor tenemos un niño de 3, 4 años de edad con otitis, sinusitis, neumonía. Bueno, a lo mejor seguramente no va a ser una combinada severa, pero a lo mejor sí un defecto de anticuerpos, por ejemplo, ¿no? O también el sitio de afección más afectado en la inmunodeficiencia. Aquellos pacientes que tienen neumonía, sinusitis, otitis media, pues nosotros sabemos que puede ser un defecto a lo mejor de IRAK4, o NEMO, que ya lo habíamos visto, o bien si el paciente tiene abscesos, a lo mejor, o granulomas, también podemos pensar a lo mejor en una enfermedad granulomatosa crónica o en un defecto de la adhesión leucocitaria, etcétera. También algo que nos puede orientar a qué tipo de inmunodeficiencia nos estamos enfrentando es el agente causal, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, los microorganismos capsulados, esencialmente necesitan ser opsonizados por anticuerpos para poder ser fagocitados. Entonces, pacientes con infecciones recurrentes por microorganismos capsulados, bueno, podemos estar pensando en defectos de anticuerpos también, o bien defectos del complemento, porque acuérdense que el complemento también, a partir de C3b y C4b, podemos opsonizar bacterias capsuladas, o bien aquellos pacientes que presentan meningitis de repetición por Neisseria meningitidis, bueno, también podemos tener defectos a nivel del complemento, como ya lo hemos estado revisando a lo largo del curso. Entonces, todo esto en la historia clínica es muy importante. En la exploración física también es muy importante pues ver si nuestro paciente tiene un adecuado desarrollo en cuanto a peso y talla. Generalmente los niños que sufren infecciones recurrentes, hospitalizaciones recurrentes, uso de antibióticos prolongados o uso de antibióticos intravenosos, generalmente tienen un peso y talla bajo, no van conforme a la edad, tienen falla en el crecimiento. Y algunos signos clínicos, como les mencionaba, pueden ser muy patognomónicos de algunas inmunodeficiencias. Por ejemplo, la ausencia de amígdalas en la enfermedad de Bruton o a gamma globulinemia ligada al X es sumamente frecuente. O sea, un paciente varón sin amígdalas y con infecciones recurrentes de vías respiratorias, otitis media, neumonía, bronquiectasias, eso es una enfermedad de Bruton, ¿no? Y casi siempre ponen, repito, patognomónicamente. A la exploración física no hay amígdalas, si es un varón, enfermedad de Bruton, ¿no? Algunos pacientes también llegan a tener algunas manifestaciones muy características que nos pueden orientar a un grupo de inmunodeficiencias, como por ejemplo los pacientes que cursan con dermatitis atópica severa, como los pacientes con defectos en la inmunoglobulina tipo A, el síndrome de Wiskott-Aldrich, la misma gamma globulinemia ligada al X, o también conocida como enfermedad de Bruton, el síndrome de Hyper-IgE, el síndrome de Omen, etc. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí?
Sí, doctora. Sí. ¿Todo ha quedado claro? Acuérdense que luego hablo muy rápido, pero ustedes párenme el carro porque a veces no me doy cuenta, ¿vale? Sí, doctora. Entonces, hasta aquí vamos bien en el sentido de que quedó bien claro qué es una inmunodeficiencia primaria y qué es una inmunodeficiencia secundaria. Ajá. Sí. Ahora, muy importante, no todo es inmunodeficiencia primaria. Tenemos que también pensar en todas estas condiciones, como les mencioné, que nos pueden hacer susceptibles a infecciones recurrentes. Por ejemplo, los niños que nacen prematuros o bien que el paciente tenga algún defecto cardíaco, etcétera, ¿vale? Muy importante también, ya hablando propiamente de las inmunodeficiencias primarias, detectar señales de alarma, que son una herramienta básica que fueron desarrolladas por esta Fundación de Inmunodeficiencias Primarias de la Jeffrey Model, donde nos orienta a los médicos, sobre todo a los médicos que no son inmunólogos, a sospechar este tipo de patologías, ¿no? Entonces es un tipo de una evaluación inmunológica para poder referir a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué dicen estas señales de alarma o de peligro para que ustedes sospechen alguna inmunodeficiencia primaria sobre todo en los pacientes pediátricos porque es más frecuente a esta edad? Bueno, que el paciente presente más de 4 infecciones de oído, o sea, otitis media de repetición hasta 4 episodios al año, eso no es normal. Otra señal de alarma son la presencia de rinosinusitis o sinusitis también grave en un año, más de 2. La necesidad de que el individuo tome periodos prolongados o tenga periodos prolongados de antibióticos, y que no mejore aún con periodos prolongados de antibiótico, que presente más de 2 neumonías en un año, y que obviamente amerite hospitalización, que tengan falla de medro, es decir, defecto en la adquisición o bueno, ¿cómo se llama? En el crecimiento, ¿no? El crecimiento, muy bien, gracias, Ale. En que, bueno, crezca en talla y peso adecuadamente, la presencia de abscesos recurrentes y profundos, por algún golpe, alguna picadura de insecto, etcétera, ¿no? Que sean la presencia de abscesos anormales a el factor desencadenante. También otra forma de sospechar inmunodeficiencia primaria es la presencia de aftas en la boca o bien las infecciones micóticas, principalmente por cándida, que sean extensas. La necesidad de recibir antibióticos, o sea, además de que sea prolongado, porque lo veíamos en una de las diapositivas anteriores, pero que sea la necesidad de recibirlos, pero por vía intravenosa, que tenga antecedente de septicemia, 2 o más durante toda su vida, y muy importante lo que les mencionaba hace rato, los antecedentes familiares, ¿no? Siempre hay que preguntar si el papá cursó con los mismos procesos infecciosos o bien la mamá, o bien si hay el antecedente de muertes tempranas en niños. Eso es también muy, muy importante. Entonces, vamos a ver algunas inmunodeficiencias que son como las características de cada grupo que acabamos de mencionar, de los 8 grupos, ¿no? Las inmunodeficiencias combinadas severas, las inmunodeficiencias humorales, los síndromes bien definidos, etc. Entonces, hablando de inmunodeficiencias combinadas, las inmunodeficiencias combinadas severas, por lo general se presentan antes de los 6 meses de edad.
Ajá, ¿por qué? Porque se acuerdan que las inmunodeficiencias combinadas severas es por un defecto tanto en linfo T como en linfo B debido a una alteración en RAG1, RAG2, Artemis o interleucina 7. ¿Qué pasaba con todos estos defectos? ¿Se acuerdan? No había un adecuado reordenamiento de genes para la generación de las cadenas que conforman los receptores del linfo B y del linfo T. Si no hay receptores en linfo B y en linfo T, pues estas células van a estar condicionadas ¿a qué? A sufrir apoptosis. Entonces, si no hay linfo T ni linfo B, pues bueno, estos pacientes van a sufrir de infecciones severas, pues desde el día 1 de vida, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente presentan las manifestaciones clínicas antes de los 6 meses de edad, ajá, por microorganismos principalmente oportunistas, como micobacterias, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, cándida, Pneumocystis carini. Y hablando sobre todo de la población pediátrica, recuerden en México, recuerden que a nosotros al nacimiento nos ponen la vacuna de BCG. Entonces, generalmente estos pacientes cursan con tuberculosis diseminada. Por ejemplo, esta imagen que ven de este niño, él nació con, bueno, inmunodeficiencia combinada severa y tenía BCG diseminada postvacunal. No se ve muy bien la imagen, pero si ven, tienen como granitos en la cara, ajá, que son como pequeños granulomas, pero muy pequeñitos, ajá, como verruguitas, pero son secundarias a la aplicación de la BCG. Hizo una tuberculosis diseminada. Ajá. Entonces, repito, muy importante, sobre todo en la población mexicana donde se pone la BCG al nacimiento, estos pacientes característicamente al diagnóstico ya tienen una infección postvacunal No, está bien, chava mi diseminada. récord. A ver, ¿Qué otras termino mi características largo. son importantes en estos Ah, pacientes? sí Bueno, está. ya les dije las Sí, infecciones sí, severas ya antes de perdí. los 6 meses de edad, Deja pero bueno, como- No, también van a tener esta Deja falla en pierdo. el crecimiento, en la adquisición de peso y talla adecuada, Creí que era mí. úlceras orales, No, diarrea eres crónica, buena. y si se les llega a hacer el diagnóstico Eres y se buena. les llega a dar Cuando veas tratamiento la como el clase vas a trasplante escuchar. de Eres médula bueno. ósea, la gran mayoría lo rechaza por que llevan a cabo una enfermedad de injerto contra huésped. Como les mencionaba anteriormente, estos pacientes con inmunodeficiencia, además de tener un defecto en la función del sistema inmunológico, pueden llegar a tener Te la checo. fenómenos de autoinmunidad Te y la checo. también susceptibilidad para enfermedades neoplásicas. Existen varios espectros de manifestación, por así decirlo, dependiendo el gen que esté afectado, ¿no? Por ejemplo, si se afecta RAG1, RAG2, Artemis, etcétera. Entonces, existe un tipo de inmunodeficiencia combinada severa que se conoce como síndrome de Omenn. Este síndrome de Omenn es como el espectro más severo de las inmunodeficiencias combinadas severas, el cual se caracteriza por presentar una eritrodermia generalizada, que imagínense que es como una dermatitis atópica así severa, con alopecia, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia y diarreas crónicas. Pero bueno, esto nada más se los digo por mencionar. Ustedes quédense con que las inmunodeficiencias combinadas severas es por defecto a nivel de el desarrollo o función del linfocito T y B, ya sea por defecto en RAG1, RAG2, Artemis, interleucina 7, y lo cual condiciona la aparición de los síntomas antes de los 6 meses de edad, y que el único tratamiento que hay hoy en día, sobre todo en nuestro país, es el trasplante de médula ósea. En Inglaterra, por ejemplo, ya están haciendo terapia génica, aún está como en estudio ver cuál es el pronóstico a largo plazo. Este niño, a pesar de su tuberculosis diseminada, le hicimos trasplante en el Instituto Nacional de Pediatría y fue exitoso a pesar de su tuberculosis diseminada, y hoy en día, pues bueno, es un niño sano, ¿vale?
Síndromes bien definidos. Entonces, el primer grupo ya lo vimos, combinadas severas, ¿no? Linfo T y linfo B, afección. Síndromes bien definidos. ¿A qué me refiero con síndromes bien definidos? Bueno, a síndromes que tienen alguna característica clínica para que podamos hacer su diagnóstico, pero que además cursan con algún grado de inmunodeficiencia por el defecto genético. Entre estos tenemos el más, bueno, de todos los que hay, el más estudiado, el que siempre les preguntan, es el síndrome de Wiskott-Aldrich. El síndrome de Wiskott-Aldrich es por una mutación en una proteína que se conoce como WASP. Esta proteína WASP forma parte del citoesqueleto del sistema fagocítico mononuclear y también de las plaquetas. Por tanto, estos pacientes tienen una alteración en la función de estas células, pero principalmente presentan plaquetopenia por este defecto. Estos pacientes característicamente es una inmunodeficiencia ligada al X, por lo cual generalmente se presenta en varones y generalmente cursan con diarreas crónicas recurrentes y sanguinolentas que los pueden llevar a la sepsis por este motivo que les mencionaba, por la plaquetopenia. También estos pacientes se ha visto que tienen una predisposición mayor por la misma alteración genética en desarrollar enfermedades autoinmunes y enfermedades neoplásicas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues hay que encontrar el defecto genético de la proteína WASP. La verdad es que aquí en México no lo hacemos, se subroga o se manda así al extranjero para buscar el defecto molecular, pero aquí nos encargamos de hacer el diagnóstico clínico. Si es un paciente masculino, generalmente ellos tienen edades de presentación un poquito más grandes, 2, 3 años de edad, con diarreas crónicas, sanguinolentas y que al tomarle una biometría hemática tiene plaquetopenia, podemos estar pensando en un síndrome de Wiskott-Aldrich. El tratamiento, repito, es el trasplante de médula ósea y nada más. Defectos en la reparación del DNA. Dentro de los defectos de la reparación del DNA tenemos el síndrome de ataxia telangiectasia, donde hay un defecto en la reparación del DNA, lo cual les condiciona una inestabilidad cromosómica y la susceptibilidad al desarrollo de enfermedades neoplásicas. Como su nombre lo indica, síndrome de ataxia telangiectasia, estos niños característicamente a la exploración física, como lo pueden ver aquí en la imagen, tienen telangiectasias, las que les estoy señalando, y tienen una marcha atáxica, esta marcha con una base de amplitud amplia, como borrachitos caminan, y característicamente por esta inestabilidad cromosómica también tienen defectos en la función del sistema inmunológico, lo que les condiciona infecciones pulmonares recurrentes. Otro síndrome bien definido es el síndrome de B-George, donde tenemos una alteración o de lesión a nivel del cromosoma 22q11.2, lo cual condiciona una mutación en el desarrollo de la tercera bolsa faríngea, se acuerdan que en algún momento se las mencioné, lo cual da lugar a una alteración en el desarrollo de varios órganos, principalmente a nivel de las paratiroides, condicionando hipoparatiroidismo, también a nivel del cono o de la estructura cono-truncal a nivel cardíaco, tienen distintos grados de defectos cardíacos y afección del timo. Entonces, al tener una afección del timo, están de acuerdo que no va a haber un desarrollo y maduración del linfocito T a este nivel, por lo cual, además de tener todas estas características clínicas que les acabo de mencionar de hipoparatiroidismo, defectos cardíacos, los pacientes también van a cursar con inmunodeficiencia primaria por defecto a nivel de los linfocitos T. Clínicamente la facies también es muy característica, como la que muestro en la imagen, con una base de sustentación, con una frente amplia, como lo podemos ver aquí, hipertelorismo, como ven,
La nariz está chata y aplanada, ajá. Tienen la implantación de los pabellones auriculares, la tienen baja, y tienen una boca que le llaman encarpa, ajá, es decir, como entreabierta y con esta formación como de una carpita, ¿vale? Entonces, es el síndrome de DiGiorgio. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, doctora. No. Bueno. Deficiencia predominantemente de anticuerpos, que es el grupo 3. Bueno, en general, estos, a diferencia de las inmunodeficiencias combinadas severas, la edad de presentación es más allá de los 6 meses de edad, y aquí en México les podría decir que es más allá de el año de edad. Yo creo que aquí tenemos un poco más de retraso en el diagnóstico, es como entre los 3 y 5 años de edad. ¿Por qué? Porque no se sospecha. ¿Por qué no se sospecha? Porque a la gran mayoría de los médicos generales que no, pues digamos, no están muy familiarizados con las inmunodeficiencias, se les hace muy normal que tenga 5 otitis medias al año, ¿no? Dicen, ay, otra vez le dio su infección de oído. Ay, bueno, ya, vamos a darle antibiótico. Ay, otra vez le dio sinusitis. Bueno, vamos a darle antibiótico. Y en general no es algo que los lleve como al hospital, ¿no? Que tiene sus otitis media, algunos pues, acaban con los oídos destrozados, pero pues como que no le dan mucha importancia. Es por eso que incluso a algunos se retrasa el diagnóstico hasta la edad adulta, cuando ya tienen mucho daño pulmonar o bien tienen un daño a nivel del oído muy importante, ya lo tienen destrozado y buscan pues ya un poquito más dirigido los abordajes diagnósticos, y hasta esta edad se les llega a determinar cuál es la patología. Entonces, en general, en este grupo de inmunodeficiencia por defectos de anticuerpos, ustedes recordarán que los anticuerpos son esenciales para llevar a cabo la opsonización, sobre todo de aquellas bacterias de tipo capsuladas. Entonces, de tal forma que estos pacientes sufren infecciones recurrentes, pero por microorganismos de tipo capsulado. ¿Como cuáles? Como Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, algunos microorganismos de tipo intracelular como los hongos, los parásitos, hongos, parásitos, cursan con, les mencionaba, otitis media de repetición, sinusitis, bronquiectasias, alteraciones, sí, pero a ver, es que alguien me está mandando un mensaje. ¿Ya te lograste conectar a quien la sacó o me está mandando que no se puede conectar? Déjame le contesto a su compañera, no sé quién sea. Es Sofía. Sofía, ¿y ya se logró conectar? Sí, doctora, aquí estoy. Nada más. Gracias. Ok. Entonces, bueno, también pueden tener alteraciones de mala absorción a nivel gastrointestinal, porque recuerden que, bueno, aquí a este nivel necesitamos IgA para poder neutralizar algunos microorganismos. Llegan a tener también fenómenos de autoinmunidad y también síndromes post-vacunación o procesos infecciosos, post-vacunal, sobre todo por polio. Sobre todo en gamma-globulinemia ligada al X, pueden cursar con infecciones recurrentes por enterovirus. Entonces, dentro de las inmunodeficiencias predominantemente por defecto de anticuerpos tenemos varias. Tenemos a la enfermedad de Bruton, también conocida como gamma-globulinemia ligada al X. Tenemos a deficiencia selectiva, o sea que solo afecta
o hay ausencia de IgA, algo que se conoce como inmunodeficiencia común variable y deficiencia selectiva de las subclases de IgG. En general, todas cursan con estas características clínicas. Existen algunos datos que nos pudieran orientar a una u otra. Ejemplo, a gamma globulinemia ligada al X o enfermedad de Bruton. Recuerden que si es ligada al X, generalmente va a afectar ¿a quién? A varones. Si les ponen un varón de 3, 4 años, 5 años, con infecciones recurrentes de vías respiratorias, principalmente otitis media, sinusitis, y que a la exploración física no tiene amígdalas, eso es una enfermedad de Bruton, ¿no? ¿Se acuerdan que esta enfermedad de Bruton es secundaria a un defecto genético a nivel de la proteína BTK? La BTK, si ustedes se acuerdan, la encontramos en esta cascada de señalización para activación del linfocito B para que pueda generar o sintetizar inmunoglobulinas. Si no existe o está mutada esta BTK, si está mutada, pues simplemente no hay síntesis de inmunoglobulinas. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de estos pacientes? Con una simple medición sérica, en una muestra de sangre, pedir los niveles de inmunoglobulinas. Si todas las inmunoglobulinas, IgA, IgG, IgM, están disminuidas, pues bueno, estamos ante una gamma globulinemia ligada al X, ¿no? Por todo el contexto que les acabo de decir, ¿no? Varón y sin amígdalas, enfermedad de Bruton, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento? Pues si no tiene inmunoglobulinas, ¿qué hacemos? Le podemos dar tratamiento con gamma globulina sintética, ¿no? Ya sea por vía intravenosa o por vía subcutánea. ¿Cada cuánto? Pues cada 21 días, porque se acuerdan que dijimos que la vida media de la IgG es de 21 días. Entonces, en general, estos pacientes, si también se diagnostican a tiempo, tienen un buen pronóstico. A veces el problema es que tienen mucho daño a nivel de oído o a nivel pulmonar por tantas infecciones de repetición, pero en general pueden llevar una vida un poquito más llevadera a diferencia de la combinada severa, ¿no? Pero bueno, podemos tener el mismo caso de un paciente con infecciones recurrentes, igual, otitis media, sinusitis, pero es una niña, es mujer y ahorita, bueno, a lo mejor probablemente ya tiene 7, 8 años. La revisan y a la exploración física sí tiene amígdalas. Bueno, pues a lo mejor no es una enfermedad de Bruton, pero sí que sí debe de tener algo. Entonces, le pedimos sus niveles séricos de inmunoglobulinas y la única inmunoglobulina que está disminuida es IgA. Entonces, ahí estamos hablando, como lo vemos aquí en la imagen, de una deficiencia selectiva de IgA. Y lo mismo puede pasar con las subclases de IgG. Ustedes al pedir todas las subclases de IgG, ¿se acuerdan que puede haber IgG 1, 2, 3 y 4 y así? Cuando pedimos los niveles séricos exclusivamente de estas inmunoglobulinas, pues podemos detectar que están disminuidas. Entonces, ¿quedó claro deficiencias de la inmunidad humoral? ¿Niños? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Grupo 4, disregulación del sistema inmunológico o disregulación inmunológica. Aquí tenemos las inmunodeficiencias por hipopigmentación o también conocido como los síndromes de los pelos plateados. Y la imagen habla por sí sola. Son niños que tienen un problema en la pigmentación, sobre todo del cabello, y los hace ver como el pelo plateado, como lo pueden ver en esta imagen, vean las cejas. Y aquí básicamente el defecto radica en una proteína también del citoesqueleto a nivel de los neutrófilos o del sistema fagocítico mononuclear.
por lo cual los pacientes cursan también con infecciones recurrentes, sangrados, neutropenias y función de las natural killer disminuidas. Pero característicamente, bueno, o sea, si les ponen paciente con síndrome, paciente con pelos canosos o plateados, o sea, es o un Sheria Higashi o un Hermansky-Pudlak o un síndrome de Grisel. El diagnóstico o la diferenciación entre cada uno de ellos es molecular, tampoco lo hacemos aquí en México, pero bueno, su trabajo será solamente referirlo a el inmunólogo, ¿no? Por ejemplo, si ven a este tipo de pacientes, decirle a los papás, no se preocupe, pues nació con ese tipo o color de cabello, pues solo pínteselo, porque así siempre llegan al instituto, ¿no? Llegan con su pelito pintado, referido por su médico de primer contacto, sin sospechar un defecto a nivel del sistema inmunológico, ¿vale? Defecto de la fagocitosis. Bueno, los defectos de la fagocitosis también, esto ya es meramente repaso, ya los vimos, pero también se presentan en la infancia. En México también yo creo que la edad de diagnóstico es entre los 5 y 7 años de edad y generalmente, pues bueno, existen dos como grandes grupos: la enfermedad granulomatosa crónica por defecto a nivel del estallido respiratorio y los defectos en la motilidad de los neutrófilos. En este sentido, tenemos a la deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1 y tipo 2. En ambos, el proceso de la fagocitosis no se lleva a cabo y por tanto tenemos infecciones recurrentes por bacterias de tipo intracelular, que son las que predominantemente se eliminan bajo este mecanismo de fagocitosis, principalmente por Staphylococcus aureus, Pseudomonas, parásitos, hongos como Cándida, Nocardia y Aspergillus. Principalmente también micobacterias, sobre todo en la población mexicana, porque vuelvo a repetir, en México se pone la BCG desde nacimiento, entonces también estos pacientes pueden llegar a cursar con una BCG, con una enfermedad postvacunal diseminada por BCG, pero aquí principalmente forman granulomas. Entonces, la característica clínica, acuérdense, de la enfermedad granulomatosa crónica es la formación de granulomas por defecto en el estallido respiratorio. Y se acuerdan que este defecto en el estallido respiratorio, la enzima más frecuentemente afectada en un 65% de los casos es a nivel de la proteína o de la enzima NADPH oxidasa en GP-FOX, ¿no? GP91-FOX. En el caso de los defectos de la motilidad, tenemos a los defectos de la adhesión leucocitaria, donde existe una alteración de las integrinas o bien de las selectinas para que los neutrófilos lleguen al sitio de infección. Motivo, en estos pacientes, como lo podemos ver aquí, cursan con una leucocitosis muy importante, tienen una neutrofilia a nivel del espacio intravascular muy importante por esta cuestión de que los neutrófilos no pueden llegar al sitio de infección. También tienen defectos a nivel de la cicatrización, sobre todo los que tienen defectos a nivel de las integrinas, ya que las integrinas también participan en el proceso de la cicatrización. Pueden llegar a tener úlceras orales, cutáneas y infecciones graves y recurrentes de los tejidos blandos. La fagocitosis, bueno, en el caso de la enfermedad granulomatosa crónica, vuelvo a repetir, es debida por el defecto de la NADPH oxidasa. También pueden cursar con abscesos en piel, pero sobre todo es característico los abscesos a nivel de orificio, sobre todo a nivel perianal o a nivel de como regiones, se me fue el nombre ahorita, como la región perianal, axilar, inguinal. Pueden cursar con dermatitis también severa, pero recuerden, lo más importante es la formación de granulomas. Y
Finalmente, los defectos del complemento, que también ya en algún momento los revisamos. Acuérdense que en defectos del complemento, generalmente estos pacientes están predispuestos a infecciones por bacterias capsuladas, ya que las vías del complemento son necesarias para la generación de opsoninas como C3b y C4b. Dentro de los microorganismos capsulados más frecuentes en estos pacientes es Neisseria y neumococo. Estos pacientes también pueden tener defectos a nivel de CR1 que es muy importante para la depuración de complejos inmunes, y por tanto también los pacientes pueden tener fenómenos como vasculitis o justo lo que vimos la clase anterior, estos síndromes como likes o lupus like, artritis like, que básicamente es secundario a la formación de complejos inmunes por algún proceso infeccioso. Que estos ya los habíamos visto, ¿no? Los defectos del complemento. En cuanto al tratamiento en general, como les mencioné, mi maestro decía, dependiendo del sapo, la pedrada, ¿no? Si es una combinada severa, en general, o un Wiskott-Aldrich, por ejemplo, necesitamos trasplante de médula ósea. Si es un defecto donde se pueda sustituir la función, como en el caso de la enfermedad granulomatosa crónica, como en el caso de la gamma-globulinemia ligada al X, pues se le puede sustituir los anticuerpos, ¿no? O la enfermedad granulomatosa crónica, ahora sí, también será necesario el trasplante de médula ósea. Entonces, en general, a veces es muy difícil encontrarles un donador compatible, y por tanto, si no tenemos la posibilidad del trasplante de médula ósea, se les da profilaxis con antibióticos semanales para evitar los procesos infecciosos severos. ¿Contra qué se les da tratamiento? Para bacterias, en general se les da el trimetoprim sulfamethoxazol. Para infecciones oportunistas como cándida, mucocutánea principalmente, se les da fluconazol. Para infecciones por algunos virus se les llega a dar aciclovir. Muy importante, recuerden, siempre se lo deben llevar para toda su formación médica, evitar las vacunas a base de microorganismos vivos atenuados, pero sí los deben de proteger con aquellas vacunas que no están hechas a base de virus o microorganismos atenuados. En algunos casos llegamos a contraindicar la lactancia materna, sobre todo si la mamá tiene el antecedente de infección por citomegalovirus, ya que sí se puede transmitir por leche materna, pero en caso de que no, que también se le estudia a la mamá qué posibles infecciones pueda tener, pero sí se les puede dar también lactancia materna lo más posible para conferirles un poco más de inmunidad, ¿vale? ¿Dudas con inmunodeficiencias, niños? Hemos acabado. Yo, doctora, con lo de los abscesos a nivel de orificios, ¿en cuál era? Perdón. En general en los dos, es en el defecto de fagocitosis, pero más en enfermedad granulomatosa crónica, abscesos a nivel de orificios, perianal o axilar o inguinal o a nivel oral. Ahora, en algo que se me olvidó decir, lo que bueno que lo mencionaste, en defectos de la adhesión leucocitaria, ¿sí se acuerdan, no? Que vimos defectos de adhesión leucocitaria cuando el leucocito está en la quimiotaxis y no puede llevar la diaperesis y se queda estancado en el espacio intravascular. Por eso hacen neutrofilia o leucocitosis, pero muy importante, estos pacientes sí pueden llegar a ser abscesos, pero se le conoce como abscesos fríos. ¿Por qué abscesos fríos? Porque no tienen pus. ¿Por qué no tienen pus? Porque no llevan a cabo el estallido respiratorio, porque nunca llegan a tener contacto con el microorganismo, ¿no? Se quedan estancados. O sea, eso es como un dato también
patognomónico de la adhesión leucocitaria. Defectos de la adhesión leucocitaria hacen algo que se llama como abscesos fríos o abscesos sin pus. Vale. ¿Sí, Ale? Sí, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra? Ahora ni prendieron sus cámaras, ¿eh? ¿Alguna otra duda? Yo aquí hablando y ustedes a lo mejor no conectados. ¿Dudas, niños? Prendan tantito sus cámaras. Yo nada más tengo la duda del tipo 7 de la clasificación de la inmunodeficiencia primaria porque no alcancé a anotar el nombre en ninguna de las dos ocasiones. ¿7 está? Ah, no, 7 no les puse autoinflamatorios, ¿no? ¿A eso te refieres? Ajá. ¿O cuál? ¿8? Les puse los más importantes. Los autoinflamatorios no les pongo porque esos ya son más complejos y son como, por ejemplo, la fiebre del Mediterráneo y todas esas, Ajá. que ya son como... y aparte son autoinflamatorios, no es como tal inmunodeficiencia, pero los meten en esta clasificación. ¿Cuál otra no alcanzaste a notar? No, nada más esa, o sea, fue de las primeras diapositivas donde puso la clasificación. Ah, ya. Pero ya era la única que me faltaba. Gracias. Voy, ahí te la voy a proyectar. Los autoinflamatorios, ¿no? Ajá, desórdenes autoinflamatorios. Y la 8, defectos del complemento. Todos, en general ahorita fue un repaso y más como enfocarnos al abordaje diagnóstico, pero en realidad todos, en general ya los habíamos visto. ¿Vale? Ah, si acaso se me olvidó mencionarles que en enfermedad granulomatosa crónica, recuerden que para hacer el diagnóstico hay que medir la función de NADPH oxidasa, ¿se acuerdan? Y una forma de medir la función de la NADPH oxidasa puede ser por vía microscópica, agregándole esta tinta azul que se le llama nitroazul de tetrazoilo, ¿sí se acuerdan que les comenté? Y que al agregarla al frotis, cuando hay fagocitosis, cambia una coloración como azulada. Es una prueba un poco operador dependiente, es inespecífica, lo hacemos así, al menos de que no tengas algún otro recurso, pero lo que sí llegamos a hacer aquí en México, y eso sí se hace en el Instituto Nacional de Pediatría, es la prueba de HR, que es la de hidrorrodamina, y que básicamente les mide el porcentaje funcional de la NADPH oxidasa, ¿vale? Acuérdense que se llama DHR, de hidrorrodamina, o bien la de colirometría, por así decirlo, que sería la NBT, que es nitroazul de tetrazoilo, por el inglés nitroblue tetrazoil. Ajá, NBT. Sí, dudas, nada más, pero eso ya también se los había explicado alguna vez, ¿no? Nada más era para volverlo a mencionar. Entonces, dudas con inmunodeficiencias, tampoco quiero que se sepan todas las inmunodeficiencias, pero de todas las que les di, estas son las más importantes. Enfermedad granulomatosa crónica, Wiskott-Aldrich, síndrome de Di-George y enfermedad de Bruton, esas siempre, toda la vida se los van a preguntar. ¿Vale? Y son las más frecuentes que tienen que saber en la vida. ¿Vale? Bueno, y sobre todo aquí, lo más importante de toda la clase es el abordaje diagnóstico, que nunca se les olvide las 10 señales de alarma. ¿No? Bueno, nos vemos el martes. El martes vemos lupus eritematoso sistémico. ¿Vale? Va. Gracias, doctora. Gracias, doctor.